Los precios al consumidor en Estados Unidos subieron 2.1% en enero, una cifra mayor a lo que se estimaba, y la medición de la inflación subyacente anotó su mayor avance en un año. Para analizar el tema me acompañan Jonathan Ruiz, Abraham González e Isaid Mera. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Pues bueno, como ya lo habíamos platicado aquí y diversos analistas también lo dicen, es que con esto se fortalece pues esta estimación de una política monetaria más restrictiva por parte de la Fed, más alzas de tasas. ¿Y qué me podrían decir del impacto que tiene esto en México? A ver, pues por partes. Primero, hay inflación y no estamos hablando de inflación mexicana. Hay inflación que también acá, pero ahora estamos hablando del estadounidense, ¿no? Lo que me sorprendió primero es que los mercados ya no están claros en cómo explicar por qué se mueven los mercados, ¿no? En este momento lo que vemos es un montón de información cuando suponías que los fundamentales, ¿no?, como lo llaman los analistas, los datos fundamentales, en este caso la inflación, estaba controlado. Se te dispara, bueno, pues es un buen pretexto para considerar que la Fed va a entrar y te va a restringir, te puede elevar la tasa y esto va a elevar los créditos, va a encarecer los créditos y consecuentemente puede contener la economía. Entonces es buen momento para vender tus acciones y salir del mercado, ¿no? Y hace una semana estábamos hablando completamente de otra cosa y así. Lo que empiezan a decir analistas es que el mercado parecería dar muestra de una economía que pues está cansando, ¿no? Y esto, pues evidentemente, de ser el caso, de que se apliquen una alza de tasas en los Estados Unidos, como parece ser el caso, que se va a acelerar ese incremento de tasas, pues sí, podría tener un impacto en México, porque Banxico podría actuar en consecuencia, elevar también las tasas para seguir compitiendo, ¿no? Y en esa circunstancia, pues encarecernos el crédito acá en México, ¿no? Efectivamente, son dos vías en las que afecta la mayor inflación en Estados Unidos a la economía o a las variables económicas en México. Me gustaría comenzar, digamos, con una radiografía pues, de lo que vimos hoy con la gráfica que tenemos en la terminal. Las barras blancas que aparecen ahí en la terminal es la inflación, la tasa de inflación mensual. En este caso, la inflación durante enero fue de 0.5% y es la más alta en un año. Ahí vemos el año anterior, también a inicios del año anterior, pues precisamente fue el mismo dato, 0.5%. ¿Cómo reaccionaron? ¿Qué impacto tiene la inflación en el mercado de deuda en Estados Unidos? Bueno, si yo como inversionista veo que la inflación se va a comer mi inversión, pues entonces yo tengo que exigirle a quien le estoy prestando un mayor rendimiento. Eso fue lo que vimos hoy. Los inversionistas exigen un mayor rendimiento a los bonos estadounidenses y las tasas se fueron hoy para arriba. Y esa es precisamente la línea naranja que estamos viendo, que está en diferente escala, es una escala doble que podemos ver del lado derecho, pero bueno, la línea naranja es el desempeño que ha tenido la tasa de 10 años, la tasa del bono a 10 años estadounidense. Y obviamente vemos que al percibirse mayores presiones inflacionarias, pues esa tasa está en un máximo prácticamente de 3 años, desde comienzos de 2014. Entonces, ante esta mayor previsión de mayores tasas, de mayor inflación, las tasas se van para arriba. ¿Qué es lo que pasa y cuál es el efecto en México? Que evidentemente, y como lo decía Jonathan, Banxico tendría que reaccionar con un alza de tasas también o reaccionar moviendo las tasas, que es lo que ha hecho. De hecho, lo ha hecho a un mayor ritmo que la Reserva Federal, y el Banco de México en realidad ya está bastante despegado de los bonos norteamericanos o de las notas norteamericanas. ¿Eso qué quiere decir? Que el Banco de México tendría cierto espacio. Sin embargo, tiene el otro ingrediente de incertidumbre, o que también puede presionar a la inflación en México, que es el tipo de cambio y que también se mueve con respecto a estas variables que estamos viendo. Si el tipo de cambio se mantiene estable de aquí a las elecciones, entonces Banxico no necesariamente tendría que modificar su tasa en la reunión de marzo. Si la inflación se presiona en el país y además el tipo de cambio sube por toda la incertidumbre a raíz del Telecán, a raíz de las elecciones, entonces Banxico podría hacer un movimiento hasta junio.
mayo o junio, lo que dicen los analistas, Banxico va a subir la tasa. El mercado incluso anticipa que Banco de México tendrá que subir la tasa. Y esto, bueno, tendrá otros efectos también en el consumo, pero bueno, no quiero acaparar la conversación. Qué bueno, Abraham. Todo que sí. No, creo que también hay otro factor que puede impactar en México, que es el crecimiento económico de Estados Unidos. Luego el dato de inflación, hay preocupaciones de que los estimados de principio de año no se cumplan. Incluso Bank of America Merrill Lynch bajó su estimado de crecimiento de 2.7 a 2.6, no mucho. Pero bueno, también obviamente una mayor inflación restringe de alguna manera el consumo, y si va acompañado de una política monetaria más restrictiva, pues por supuesto que va a terminar impactando en el consumo y a su vez, por supuesto, en el crecimiento económico. Claro que un menor crecimiento económico en México, que es una economía que es tan dependiente o que es tan ligada a la economía estadounidense, pues por supuesto que un menor crecimiento económico significará menor demanda, y productos que salen de México a Estados Unidos, pues no llegarán allá, por lo tanto también creo que puede impactar en el crecimiento económico de México. Insisto, apenas estamos viendo los primeros o las primeras agencias que empiezan a reducir sus pronósticos, pero creo que si se mantiene esto, veremos un menor crecimiento económico en Estados Unidos del que se esperaba. Y sobre las tasas de interés que decías en México, hace unos días Guillermo Abumrad de Finamex nos decía que incluso podría llegar a haber baja de tasas por parte de Banxico en el segundo semestre del año si es que seguimos viendo la inflación a la baja en México. Parecería prematuro decir que en el segundo semestre podría haber una tasa, o sea, es muy prematuro porque dependerá de muchos elementos factores, claro, que todavía están por verse. Es probable, sí es probable, porque ¿Qué va a ser? es probable porque dependerá de la incertidumbre o el efecto de las elecciones sobre el tipo de cambio y del efecto... Y el Telecam también, ¿no? De las negociaciones del Telecam. Y también de la postura de quien gane las elecciones, porque también pasa mucho en Estados Unidos. Normalmente cuando hay un presidente electo, normalmente la Fed no mueve, no le mueve al tema de las tasas. Y creo que también en México podremos ver algo así. Depende de quién gane la elección. A lo mejor digamos que de caballito avanzan hasta diciembre a ver cómo avanzan las cosas para que no meterle ruido al siguiente gobierno. Creo que eso también podría influir en algún momento. También estamos en un momento en el que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Sí. Veíamos el año pasado el tipo de cambio presionadísimo hasta que después de que gana Trump la elección, toma posesión y el tipo de cambio se recupera. Por otra parte, las acciones en Estados Unidos estaban teniendo una corrección, gana Trump y resulta que se disparan. Contrario a los pronósticos, ¿me explico? Entonces, no necesariamente el que llegue uno u otro candidato podría ser un movimiento negativo, ¿no? O sea, podría tener una sorpresa positiva también. Coincido plenamente con lo que dice Abraham, en el sentido de que las narrativas pues se están rompiendo, ¿no? La narrativa de un Trump que iba a acabar con la economía mexicana hasta el momento pues no se ha solidificado, no se solidificó durante el 2017 y no parece ser el caso en 2018. La narrativa de que la reforma fiscal de los Estados Unidos iba a impulsar esa economía y le iba a hacer crecer, pues en este momento empieza a desdibujarse debido a este nuevo indicador que tenemos que le podría pegar a la inflación, que le podría pegar al crecimiento económico, como decía Abraham, ¿no? Pero sí hay un asunto consistente y es el tema de la inflación en los Estados Unidos. Hace 2 semanas, cuando empezó esta volatilidad en Estados Unidos, empezó justamente por un tema de inflación, una inflación salarial en los Estados Unidos. Entonces, justamente, lo comentábamos la semana pasada, lo que estaban esperando los inversionistas era saber si los salarios crecían mucho para percibir como un indicador de que la Fed iba a enfriar la economía con las herramientas que tiene la Fed, ¿no? Ahora, justamente el tema que estamos discutiendo ya no es la inflación salarial, sino la inflación general en los Estados Unidos. Entonces, si bien hay narrativas paralelas a esta circunstancia, hay una constante, al menos en lo que va de este mes, y ese tema es la inflación en los Estados Unidos, un tema que rara vez nos ocupa, ¿no? Bueno, pues ahora estamos en una economía tan interconectada que definitivamente tiene un impacto sobre México. ¿En cuál impacto? Bueno, que eventualmente podrían tener incentivos los bancos centrales para enfriar la economía y que no se les dispare la inflación, ¿no? Es decir, para parar a los consumidores que ya no puedan consumir tanto y de ese modo frenar la demanda. Y al frenar la demanda, pues paras la inflación. Como ya la gente no pide tantos productos, bueno, pues los productos empiezan a bajar de precio. Contienes la inflación. Ahora, hay algo muy peculiar en este caso de la inflación, que es la Fed desde hace 2 años viene anticipando que la inflación se iba a recuperar y llegar al nivel objetivo que tiene, que es el 2%.
El tema es que creo que lo sorprendió la rapidez. Incluso la misma Fed hace 3, 4 comunicados de política monetaria hablaba de a finales de 2018 se alcanzaría ese objetivo. Y ahora creo que la sorpresa es que estamos en el principio de año y ya la inflación está en esos niveles, que es la meta de la Fed, lo cual por supuesto que sorprendió y aparte que anticipa una política monetaria más restrictiva y que es a diferencia quizá de lo que pasó en México el año pasado, que Abraham no nos dejará mentir, cada mes estábamos esperando que bajara y que bajara y que bajara y no pasaba, se acabó el año y no bajó. Bajó en enero, claro, mucho por el tema comparativo, pero digo que quizás es una paradoja de que en Estados Unidos esperaban que subiera en mucho tiempo y le pasó antes, a diferencia de México que esperamos que bajara y no bajaba. Claro, ojo que también hay un indicador que es el que sigue la Fed y que es no estos índices de inflación, sino el de inflación al consumo y que ese dato saldrá la siguiente semana. Probablemente los mercados reaccionaron mucho a esta inflación general, a la inflación subyacente, pero esta inflación al consumo también va a ser relevante y esa inflación al consumo ronda el 1.5%. Todavía le falta camino para llegar a los objetivos de la Fed. Entonces, creo que también la siguiente semana podríamos ver si es que sorprende de la misma forma que sorprendieron estos índices. Entonces, creo que también podríamos ver altibajos como los que vimos hoy. De hecho, en la terminal también tenemos el tipo de cambio. ¿Y cuál fue la reacción que tuvo el tipo de cambio? Bueno, inicialmente hubo un fortalecimiento del dólar y se hubiese esperado que se mantuviera así durante el resto del día. Se fortalece el dólar, el tipo de cambio sube y que se mantuviera en los niveles de 18.75 por ahí que alcanzó a tocar en el día. El problema es que hoy particularmente hubo un vencimiento en opciones en opciones cambiarias del dólar particularmente y eso tiró al dólar y entonces fue que el peso se subió a ese tren y entonces fue un cambio de 24, 25, ¿qué fue? Vamos, 20 centavos. En cuestión de, en menos de 2 horas, ¿no? Para arriba, para abajo y luego... Sucede que hay muchos incentivos para vender caros los dólares o vender baratos los pesos, ¿no? Y cualquier pretexto ya es bueno. Entonces, creo pues que estamos en un mar de volatilidad, que esto se va a mantener, que tenemos además encima los algoritmos que fijan cuándo comprar y cuándo vender, que le mete otro tramo de volatilidad al mercado. Y bueno, yo creo que no hay que espantarse en este momento, pero hay que seguir de cerca la inflación en los Estados Unidos. Concluiría con lo que pasó en las bolsas también, que es otra paradoja y tiene que ver con lo que decía Jonathan. Pues estamos hablando de una mayor inflación, mayores tasas que pueden ser restrictivas para el consumo y eso sería malo para las empresas. Pues las bolsas no lo reflejaron, las bolsas subieron hoy, el Dow Jones, el S&P y el Nasdaq tuvieron incrementos de entre 1 y 1.9%. Ahí vemos el Dow Jones aquí con un crecimiento de 1.3, el S&P 1.03, el S&P 1.3 y el Nasdaq 1.8%. No le hicieron mucho caso. Pues creo que es parte de esto que estamos viendo y de las sorpresas, ¿no? que podemos esperar. 15, pues está 0.99 la bolsa mexicana. Exactamente. Mi conclusión es, no me sorprendería que Donald Trump de pronto empiece a hablar de la inflación. En todo este año no ha hablado de ese indicador, claro, porque no había impactado la economía, pero si de pronto este indicador empieza a generar condiciones para que el crecimiento económico no sea el esperado, pues para él uno de sus grandes activos de campaña, uno de sus grandes argumentos en su retórica, pues es el crecimiento económico. Entonces no me sorprendería que de pronto Donald Trump ahora lo veamos hablar de inflación. Bien, pues con estos datos de inflación vemos que continúa la volatilidad, no vemos un impacto el día de hoy en los principales indicadores, pero pues seguiremos muy de cerca este tema, por supuesto, porque tiene impacto en la economía mexicana, como ya lo decíamos, en la política monetaria. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más análisis aquí a Mesa Central.